Yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús que encontramos en Juan 10:10. Pero en este planeta de pecado, con tristeza, decimos adiós a tantos seres queridos a causa de la muerte. La incógnita queda en la mente de muchos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? En un asunto tan importante que apela tanto a nuestras emociones, nos preguntamos sobre el misterio de la muerte. Afortunadamente, parte de la misión de Cristo en la tierra fue librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, según nos explica la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Ahora, debemos partir del comienzo. ¿Cómo nos hizo Dios? Para entender realmente la verdad que la Biblia nos presenta acerca de la muerte, comencemos viendo cómo nos hizo nuestro Creador. Génesis capítulo 2 y el versículo 7 nos cuenta cómo fue el proceso. Entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán en hebreo, del polvo de la tierra, Adama en el idioma hebreo. El Creador hizo a Adán del polvo de la tierra. Después que hubo combinado los elementos deseados, su energía creadora le dio vida a la forma inerte. Para ello, Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y Adán pasó a ser un ser viviente. En hebreo, un alma viviente. Nota que la Biblia no dice que Adán recibió un alma, sino que el hombre fue un ser viviente. De modo que podríamos resumir la ecuación humana en esta fórmula: polvo de la tierra más aliento de vida, un alma viviente. Cuerpo sin vida más aliento de Dios, un ser viviente. La Biblia de Jerusalén dice: insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. La versión moderna traduce: vino a ser un alma viviente. Y la interpretación de la Biblia, Nácar Colunga, menciona: y fue así el hombre, ser animado. El alma viviente no fue puesta en el hombre, sino que el aliento o soplo de vida fue puesto en él y lo convirtió en un alma o ser viviente. Las palabras hebreas traducidas en este texto como alma viviente son nefesh hayá. Esta expresión aparece 7 veces en el original hebreo de las Escrituras. Por ejemplo, se usa en Génesis 1:24, donde se la traduce como seres vivientes, que confirma lo dicho anterior. De modo que somos una entidad completa, no 2 o más partes distintas que fueron juntadas mientras respiremos. Seremos un ser humano viviente, un alma viviente. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Al morir tiene lugar el proceso inverso que ocurrió en la creación, descrito en Génesis capítulo 2, versículo 7. La explicación de este proceso a la inversa la encontramos en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7, donde dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelva a Dios que lo dio. Amigo, amiga, a menudo la Biblia usa las palabras hebreas aliento y espíritu en forma intercambiable. Cuando la gente muere, su cuerpo se hace polvo y el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios su fuente. Pero entonces, ¿qué ocurre con el alma? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 3 y 4, la palabra de Dios explica: vivo yo,
dice Jehová el Señor, he aquí todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Esto es claro, el alma sí muere, no es inmortal. Piensa en esto, polvo de la tierra, sin aliento de vida, es igual a un alma muerta. Cuerpo sin aliento de Dios equivale a un ser muerto. La palabra aliento traducida en el hebreo es ruah, que en el léxico hebreo de Gesenio se la define como espíritu, aliento, aliento de la boca, soplo de la nariz, bufido, resoplo, soplo de aire en movimiento, es decir, brisa. En ocasión de la muerte, el espíritu vuelve al gran dador de la vida. Habiendo venido de él, pertenece a Dios, y el hombre podrá tenerlo eternamente solo como un don de Dios por medio de Jesucristo. Cuando el espíritu vuelve a Dios, el polvo, del cual fue formado el cuerpo del hombre, vuelve a la tierra como era, y el individuo no existe más como ser viviente. No es consciente ni pensante. El cuerpo se desintegra y se convierte en polvo, y el aliento o espíritu vuelve a Dios. En vida somos seres vivientes, un alma viviente, pero al morir somos meramente un cadáver, un alma muerta. Cuando Dios recibe el aliento de vida que nos dio, nuestra alma muere. Pero, ¿cuánto sabe una persona muerta? Después de la muerte, el cerebro se desintegra, no puede conocer, comprender o recordar nada. Todas las emociones cesan. Así lo dice Eclesiastés 9:6. Su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Los muertos no son conscientes en absoluto de lo que ocurre en la tierra. No tienen el menor contacto con los vivos. Esto se explica con claridad en Eclesiastés 9:5, donde dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. La muerte es como un sueño en el cual no se sueña nada. En efecto, la Biblia llama a la muerte un sueño aproximadamente 54 veces. Jesús también enseñó a sus discípulos que la muerte es un sueño. Y lo encontramos en Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, cuando el Señor dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llegó, hacía ya 4 días que Lázaro había fallecido. Sin embargo, al acercarse a la tumba y efectuar el milagro de la resurrección, Cristo comprobó que para Dios es tan fácil levantar a un muerto como para nosotros despertar a un compañero que duerme. Si uno permaneciera consciente después de la muerte, se enteraría de la buena o mala suerte de sus hijos, si reciben honores o caen en desgracia. Pero en la muerte se pierden todos los atributos de la mente, la capacidad pensante, el amor, el odio, la envidia, en fin, todas las manifestaciones de la vida consciente y volitiva. Al haber perecido sus pensamientos, es claro que el hombre no puede tener nada más que hacer con las cosas de este mundo. Pero si, como enseñan algunos, las facultades del pensamiento del hombre continúan después de la muerte, él vive, y si vive, debe estar en algún lugar. ¿Dónde? ¿En el cielo o en el infierno? Si al morir va a cualquiera de esos lugares, ¿para qué se necesitaría un juicio futuro?
o una resurrección, o la segunda venida de Cristo, si los hombres reciben su recompensa al morir antes que se realice el juicio final. De hecho, su recompensa o condenación precedería a su sentencia, cosa totalmente inadmisible. Como ya hemos visto, la Biblia presenta en todas partes a los muertos como durmiendo, sin memoria, siquiera de Dios. Si estuvieran ellos en el cielo o en el infierno, hubiera dicho Jesús, nuestro amigo Lázaro, ¿duerme? Si hubiese sido así, el llamarlo a la vida lo habría privado de la bienaventurada esperanza del cielo que en justicia le pertenecía. Y si estudiamos la parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas el capítulo 16, no enseña que los muertos están conscientes, sino que las riquezas no aprovecharán en el juicio final y que la pobreza no excluirá a nadie del cielo. La pregunta es, ¿se olvida Dios de los que duermen en el sueño de la muerte? Juan 11:25 menciona, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, del 16 al 18, encontramos la maravillosa promesa que nos asegura la palabra de Dios. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la resurrección se conserva nuestra identidad personal, aunque no las mismas partículas de la materia o sustancia material con que se descendió a la tumba. Las asombrosas obras de Dios son un misterio inescrutable para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser conservado allí. Al resucitar, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios levantará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Aparecerá la misma figura, pero estará libre de enfermedad y de todo defecto. Vive de nuevo con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. En el día de la resurrección, el túnel de la muerte parecerá como un breve descanso. Los muertos no son conscientes del transcurso del tiempo. Aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador serán despertados de su sueño por la maravillosa y poderosa voz de Jesús que desciende a la tierra. Debemos notar que en la Biblia la palabra alma aparece 1700 veces y ni siquiera una vez se indica que el alma, el espíritu o el aliento sean inmortales. Solamente Dios posee inmortalidad. Así lo asevera 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dios es el único inmortal, y la Biblia no nos deja duda alguna. Nosotros no obtendremos inmortalidad hasta el día de la resurrección. Así lo manifiesta 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros
seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces no tenemos duda alguna. Obtendremos inmortalidad solo cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos. Por eso la Sagrada Escritura nos da la cautelosa exhortación que encontramos en Isaías 8:19. Cuando os digan que consultéis a los médium y espiritistas que susurran y cuchichean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? La promesa de la inmortalidad se aseguró cuando Jesús salió de la tumba y abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, según 2 de Timoteo, capítulo 1 y 10. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas más claras y consoladoras de las Escrituras. Alienta una de las esperanzas más felices y razonables para los que creen en el Creador y sustentador del universo y en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es al mismo tiempo un elemento esencial, una condición indispensable de la justicia retributiva de Dios. En Dios y su plan de salvación se conjugan perfectamente el amor y la justicia. En la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, según Salmo 85:10. Las leyes de la vida establecen una relación inevitable de causa y efecto entre la siembra y la cosecha. Dios dará a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad, mas los que quebrantan las leyes de Dios y rechazan los recursos salvadores de su gracia, escogen el camino de la muerte y su destrucción será una obra de justicia y de amor. Amigo, amiga, una vez se erigió una hermosa estatua en el mercado de una ciudad italiana. Era la estatua de una niña griega esclava. Representaba a la esclava pulcra y bien vestida. Una niñita de la calle, rústica y despeinada, al acercarse a la estatua mientras jugaba un día, se detuvo y la contempló con admiración. Se sintió cautivada por ella. La contempló largo tiempo afectuosamente. Movida por un repentino impulso, fue a su casa y se lavó la carita y se peinó. Otro día se detuvo de nuevo frente a la estatua y la admiró y obtuvo una nueva idea. Al día siguiente sus vestidos andrajosos fueron lavados y remendados. Cada vez que miraba la estatua, descubría algún detalle de su belleza digno de admirar y copiar, hasta que la niña quedó transformada. Y algo semejante ocurre con nosotros desde el punto de vista espiritual, cuando contemplamos el carácter perfecto y hermoso de Jesús, nuestro supremo ejemplo. Entonces viene el cambio. Al aprender las verdades del mensaje de salvación, atesorando las promesas de nuestro Salvador, podremos perfeccionar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y a pesar de que el desafío de la muerte pone una sombra en nuestra existencia terrenal, tenemos la esperanza en Cristo de la resurrección. He aquí algunas sugerencias valiosas para enfrentar la muerte sin temor. Vive una vida de confianza esperanzada en Cristo y estarás preparado para la muerte en cualquier momento.
Abriga la certeza que nos da Jesús en cuanto a un hogar celestial con Él por toda la eternidad. Cuando descubras la gran esperanza que podemos acariciar en nuestros momentos más oscuros, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, tendrás la seguridad de que Cristo está a tu lado, no importa lo que pase. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Es mi oración que así sea. Oscureciendo, mi vida sin tu amor es la flor que se muere cuando la lluvia ya no aparece, y el vacío que hubo en mí se ha ido, y tu gracia me ha redimido. Mi vida con tu sin sentimiento. Mi vida sin tu amor no tenía la calma. Señor, tú has salvado mi alma, y el vacío que hubo en mí se ha ido, y tu gracia me ha redimido. Mi vida con tu amor es el sol en invierno, como un día que está amaneciendo. Mi vida con tu amor es la voz que te alaba, es el fuego que nunca se apaga. Mi vida con tu amor es un nuevo camino, es un río que lleva a un destino. Mi vida con tu amor es la paz donde hay guerra, es la vida, es la sal de la tierra. Mi vida con tu amor, con tu amor. Mi vida con tu amor, con tu amor, como un día que está amaneciendo. Mi vida con tu amor es la voz que te alaba, es el fuego que nunca se apaga. Mi vida con tu amor, con tu amor, es un río que lleva a un destino. Mi vida con tu amor es la paz donde hay guerra, sal de la tierra. Vida con tu amor. Hoy estudiamos el tema importantísimo sobre lo que ocurre cuando una persona muere. Dios, a través de su palabra, nos aclaró sin lugar a dudas
que la inmortalidad solo ocurrirá en el día glorioso de la segunda venida de Cristo. Te invito a fijar tu mirada hacia la eternidad, a prestar atención a la invitación de misericordia que Dios te extiende. Regocíjate, porque ahora, mediante una paciente perseverancia, podrás encontrar gloria, honor, inmortalidad y vida eterna en Cristo Jesús. Mira hacia adelante, hacia la mañana de la resurrección, cuando los muertos en Cristo salgan de su prisión. Te invito para que estés allí, cuando la voz de Cristo se eleve en triunfo y victoria para decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, qué honra otorgará ese día Dios a los santos. No habrá ni vergüenza, ni reproche, ni sufrimiento en ese momento, sino paz, alegría e inmortal alabanza que brotarán de los labios de todos los redimidos. Es mi oración que Dios hable a tu corazón y te impresione con el valor de la vida eterna, y que en aquel día glorioso el Maestro te pueda decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Los cursos que tenemos a su disposición son Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si usted vive dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, solicítelos y con gusto se los enviaremos hoy mismo. Si usted desea estudiar por Internet, tenemos a su disposición el curso bíblico Descubra. Para tomarlo, solo visite nuestra página web cursoslavoz.org y al finalizar recibirá un hermoso diploma con su nombre.